Pues hermanos, esta noche quisiera, estamos aquí en la página 16, quiero seguir con una conferencia, una lección, la cual comencé la última vez que nos reunimos. Ahora, para que sepan, el título de esta conferencia es Introducción a la topografía y geografía de Israel, y hablamos un poco sobre la topografía, la geografía, qué es la diferencia entre estos dos términos, y para romper el hielo leímos una cita de Yohanan Aharoni de Israel. Él dice, la historia de cualquier tierra y pueblo está influenciada en un grado considerable por su entorno geográfico. Esto incluye no solo las características naturales como el clima, el suelo, la topografía, etcétera, sino también las relaciones geológicas. Incidentalmente, yo dije que la palabra geo, esta es la palabra griega, ge. Ge, en español, geo. Y lógico o lógica, estudio de la ge, o sea, estudio de la tierra, ¿verdad? Cuando ustedes piensan en ge, piensen en el planeta, la tierra. Muy bien. Entonces, un estudio geológico es un estudio sobre este planeta, es decir, la Tierra. Entonces, digo esto otra vez, incluye no solo las características naturales, como el clima, el suelo, la topografía, etcétera, sino también las relaciones geológicas con las áreas vecinas. Esto es especialmente cierto para Palestina, un país pequeño y relativamente pobre que deriva su principal importancia de su ubicación centralizada, única en una unión de continentes y una encrucijada para las naciones. Lo que ese hombre ha compactado aquí realmente se necesita un libro de 300 páginas y pico para descomprimir, el cual él hace. Entonces, mis hermanos, ahora con este repaso breve, vamos a encontrar nuestro lugar para esta noche. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la segunda o aún la tercera parte de esta lección. Introducción a la topografía y geografía de Israel, devuelto al río Jordán. Sin embargo, digo aquí, en Canaán, los habitantes no tenían un río como el Nilo. ¿Ustedes recuerdan ayer que hablamos no la origen del pueblo de Israel, sino donde Dios los dejó 430 años? Ellos estuvieron en Egipto 430 años. Ellos sí conocían la cultura, ellos sí conocían el idioma y ellos sí conocían los mitos. Y como describimos Egipto, un país grande donde 99% de la población de Israel, de Egipto, se encuentra en ambos lados del río Nilo. Si uno volara por encima del país del río de Egipto, 99% del país sería arena y, o sea, condiciones desérticos y hostiles, y
donde o sea, la vida está muy difícil. Pero si uno sigue las curvas del río Nilo, van a ver cuán verde y fértil se encuentra ambos lados de el río. Entonces, como Egipto no tenía la revelación especial de Dios, ellos desarrollaron sus mitos para tratar de explicar por qué, por ejemplo, tenemos este río. Tiene que ver con los dioses. Los dioses habitan, ellos moran en el río y nos da la vida. Ahora, por contraste, en Canaán, los habitantes, los cananeos, no tenían un río como el Nilo. Uno podría decir, pero Israel tenía el río Jordán. Aunque esto es cierto, tenemos que recordar que en su mayoría el río Jordán era significativamente más pequeño. Más aún, la mayoría estaba debajo del nivel del mar, lo cual lo hacía inaccesible para la mayoría de la población de la Tierra Santa. Antes de continuar, hermanos, veamos unas imágenes. Esta imagen es de un ministerio que se llama Satellite Bible Atlas y les recomiendo o les recomendé ya que buscaran en línea sus imágenes gratuitas para su edificación. Entonces, aquí, mis hermanos, tenemos el área superior del río Jordán. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de la parte del río norteña, al norte de este lago de Galilea. Muy bien. En otro estudio, cuando estudiemos el curso sobre la geografía histórica, la historia geográfica y la tierra de la Biblia, un curso que espero comenzar a compartir en enero. Vamos entonces a ver que el río realmente es el fruto de 4 ríos más norteños. Muy bien. Ellos se unen para formar lo que se llama el río Jordán. Muy bien, entonces ustedes pueden ver el río en su curso y entonces aquí hay otra imagen de Satellite Bible Atlas y la traducción del título es el río Jordán justo al sur del mar de Galilea. Muy bien. Aquí, mis hermanos, ustedes pueden ver el mar de Galilea. Otra vez, técnicamente hablando, no es un mar. ¿Por qué? Porque el mar tiene la marea, ¿verdad? Que sube, pero no estamos hablando del Mediterráneo, que es un mar. ¿Okay? Realmente tenemos un lago aquí. Hay una entrada en la parte norteña y una salida aquí en la parte sureña. Hermanos, ustedes pueden ver que el mar, si fuera un reloj aquí en el medio, la salida es más o menos a las 7 y la entrada, donde el agua del río entra, es más o menos a la 1. Ustedes pueden ver que sigue el sendero de menos resistencia. Y aquí, mis hermanos, ustedes pueden ver un puente
moderno, y encima de mi flecha hay un camión. Como aquí hay un carro encima de mi flecha. Entonces ustedes pueden ver que no está muy ancho. Y a veces eso sorprende a los hermanos, porque cuando leemos Josué y el temor del pueblo y la dependencia de Dios para abrir un río tan enorme, y al ver imágenes como esta, uno dice, ¿qué? Pues hermanos, la realidad es que hoy día, como uno de mis profesores en Jerusalén ha dicho, solo tenemos 2% del fluir del río que teníamos hace 2000 años. ¿Por qué? Pues una palabra, represa. Debido a la falta de agua, por lo menos 6 meses cada año, Jordán a la derecha e Israel a la izquierda construyeron represas para tratar de usar el agua más sabiamente. Vamos a seguir. El norte está en la distancia, el sur hacia nosotros. Vamos, hermanos, a continuar. Aquí, ¿qué dice? Abajo, el río Jordán, cerca de Nahal y Abok, desde el oeste. Muy bien. Nahal, esta palabra aquí, Nahal es la palabra para valle. Para valle. Hay 3 palabras para valle. Pues, sí, por el momento. Nahal, digamos que Nahal es abajo del río Jordán, cerca de Nahal Yabok. Ustedes recuerdan que Yabok en el Antiguo Testamento es donde Jacob o Jacob estuvo en una ocasión. Ahora estamos en un helicóptero, estamos en el oeste y estamos mirando hacia el oriente. Déjenme compartir algo con ustedes. No necesariamente en cuanto a esta imagen, sino en los términos más generales. Los mapas antiguos del Medio Oriente siempre tenían arriba no el norte, sino la dirección del oriente. Norte siempre estaba a la izquierda. Entonces, hoy día tú y yo tenemos las brújulas. Y debido a las brújulas, norte es el punto de referencia. Pero antes de descubrir, o sea, las imágenes, ¿verdad? Las imágenes, se me olvidó la palabra. Entonces, el oriente era el punto de referencia. De hecho, mis hermanos, un teólogo ha vinculado estas palabras. En el principio de un curso, el maestro presenta el plan de curso para qué? Orientar a los estudiantes. ¿Qué es orientar a los estudiantes? Es darles un punto de referencia. Now, noten, orientar de la palabra oriente. El sol sube en el oriente. Y para los antiguos, el sol que subía en el oriente orientaba. Por ende, la palabra orientar y oriente
son primos. Son primos. Muy bien. Ahora, mis hermanos, estamos mirando hacia al oriente. Lo que quiero que ustedes noten aquí, estas fotos son de un ministerio excelente que se llama Bible Places, el cual compartí con ustedes en lecciones anteriores. Pero vean, no sé cuán bien ustedes pueden distinguir qué tenemos aquí. Tenemos lo que se llama el Valle Rift. R-I-F-T. Vamos a ver una plétora de imágenes para desarrollar lo que estoy diciendo. Pero entre el mar Galilea y el mar Muerto o Salado, en el sur hay un valle y entre el valle está aquí y el río sigue en su curso con todas esas curvas hacia el sur. Como vamos a ver, dos estadísticas que deberían memorizar. Estamos hablando de el mar, o sea, el nivel del mar, el nivel del agua del mar de Galilea. Estamos hablando de más o menos, para recordar, 200 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. O sea, y luego el mar Salada está a 427 metros por debajo del nivel del mar. La orilla norteña del mar Salado está en el punto más bajo de la faz de la tierra. Muy bien, entonces tenemos un río que está más o menos 100 metros de la salida de Galilea hasta la boca o la entrada norteña del mar Salado. Ustedes pueden ver, hermanos, en ambos lados tenemos montañas. Como estamos en el occidente mirando hacia el oriente, aquí tenemos por debajo lo que se llama las montañas de Transjordania. Hoy día es parte de la nación de Jordán. ¿Okay? Muy bien. Y aquí tenemos el desierto. ¿Okay? El desierto de Israel. Muy bien. Ahora, hey, ¿todos están conmigo hasta esas alturas? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Qué calidad, esas imágenes? Muy bien. Ahora, la necesidad de dioses de lluvia en vez de dioses del río. Mientras que los egipcios podían prosperar, aunque no lloviera, los cananeos se hubieran muerto sin la lluvia. Su existencia dependía de la lluvia que cae del cielo. Aquí, mis hermanos, hay un mapa. Gracias al Señor, tengo unos atlas, y aquí ustedes pueden ver un atlas excelente. Se llama en inglés The New Moody Atlas of the Bible. Barry Betzel es el editor y la calidad de las imágenes es espectacular. Aquí, mis hermanos, ustedes pueden ver el mar o lago de Galilea y él dice 212 metros otra vez por debajo del nivel del mar. Aquí, mis hermanos, estamos hablando al nivel del mar. So, hay que descender en unos kilómetros hasta Galilea. Uno va a descender 212 metros por debajo del nivel del mar.
Entonces, es muy interesante porque, vean mis hermanos, aquí donde tenemos el Monte Hermón, estamos hablando de 2,814 metros sobre el nivel del mar. Imagínense el descenso. Miren, estamos hablando de 3,000 metros de descenso. Uno puede viajar aquí a menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Muy bien. De hecho, un segundo, déjenme encontrar. Aquí. Ustedes pueden ver los kilómetros abajo. Desde aquí hasta aquí, 40 kilómetros. ¿Ven? Estamos hablando entre aquí menos de 80 kilómetros, más o menos, ¿qué? 60, 70 kilómetros. Y tenemos una tasa de descenso de 3,000 metros. Entonces, hermanos, aquí ustedes pueden ver el río Jordán con todas sus curvas y el agua entra acá. Este mapa dice que el Dead Sea, en inglés, Mar Muerto o Mar Salado, estuvo a menos 396 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Pues este mapa tiene unos añitos, pero yo vi un letrero allá que dice está a 427 metros por debajo. Si no me equivoco, más o menos, otra vez mis hermanos, solamente 2% del agua que fluía hace un par de milenios actualmente llega hasta el mar salado. Y como estamos a casi 430 metros por debajo del nivel del mar, en el lugar más bajito del mundo, en una región pura desértica y sequísima, sequísima. Entonces, la tasa de la evaporación es enorme. Por ende, ese mar salado se achica más y más y más cada año. Muy bien. Y está, se me olvidó la cifra, alrededor del 30% de sal. De sal. Muy bien. De hecho, hay letreros allá para los turistas. Si uno quisiera entrar, que ni una gota entre al ojo, porque si lo hace, puede acabar ciego. Puede cegar literalmente a uno, debido a todos los minerales que se encuentran en el agua. Aquí, mis hermanos, tenemos un mapa de la lluvia, pero por el momento quiero que ustedes vean este Valle Rift, entre ambos cuerpos de agua. Vamos a poder hablar sobre la lluvia en otra ocasión con más detalles, pero vean mis hermanos, en la parte norteña hay más agua. En la parte más occidental hay más agua. Y en la parte o partes más elevadas hay más agua, más lluvia. ¿Qué significa eso? Mientras uno viaje hacia el sur, hacia el oriente y hacia abajo, se seca el clima.
se seca el clima. Hermanos, ¿qué pasa? Aquí tenemos el mar Mediterráneo y lleva especialmente de septiembre, octubre hasta marzo, abril, las lluvias. ¿Y qué pasa? Cruzan la frontera y sigan. Y aquí hay montañas en el centro. Ahora, ¿qué pasa? Las nubes, entonces, crecen y dejan mucha agua en las montañas del centro, en la cuenca. La cuenca se encuentra acá. Y en ambos lados de la cuenca, o sea, hay un descenso. O sea, aquí estamos en la cuenca de las montañas. Aquí, hermanos, si la lluvia pasa, si las nubes pasan esta cuenca, ¿qué pasa? O sea, se rompen las nubes y depositan menos y menos agua mientras que pasen por acá. Por ende, esta zona es desértica. Desértica. De hecho, ustedes pueden ver por los colores aquí cuán seco se encuentra. Muy bien. Ahora, como en el caso de los egipcios, Dios dejó a los cananeos muertos en sus pecados. ¿Cómo respondieron ellos entonces? Al igual a los egipcios, los cananeos desarrollaron mitos para explicar cómo y por qué sus dioses imaginarios los crearon a ellos y a su tierra y cómo los sostenían. Mientras que los egipcios se inventaron dioses del río a quienes servir y adorar, los cananeos se inventaron dioses de la lluvia y la fertilidad. Mientras que los egipcios creían que muchos de sus dioses vivían en el río Nilo, los cananeos creían que Baal, el dios de la lluvia, vivía en una montaña cerca de las nubes. Para ser más preciso, los cananeos creían que Baal y la asamblea divina vivían o moraban en el monte Zafón. El monte Zafón. Zafón es la palabra hebrea para norte. El monte Zafón, estamos hablando de ese monte mitológico que se encontraba en la región más Zafón, más Zafoná. Sin embargo, según número 2, según la épica de Baal, este dios no tenía su propio palacio. Por ende, Baal vivía en el palacio de su padre, quien se conocía como El o el Toro, similar a Elohim, ¿verdad? El Toro. La ubicación del monte Zafón, el monte Zafón está ubicado en la frontera entre Siria y Turquía, a aproximadamente 19 millas o 30 kilómetros al norte de la ciudad portuaria de Ugarit, que está ubicada en el Mediterráneo. Y vamos a hablar un poco de Ugarit. Cuando yo estaba en el seminario, tuve el privilegio de estudiar un curso sobre Ugarit y el lenguaje según las tablas de cuneiform, no sé pronunciar la palabra, pero, o sea, y yo tenía el privilegio de leer los mitos, unas porciones de las épicas, de la épica, sí, o sea, wow, qué privilegio. Entonces, aquí, mis hermanos, hay una imagen de Baal en Wikipedia. ¿Okay? Abajo hay una estatua
de bronce de Baal que fue descubierta en lo que se llama una ciudad Ras Shamra. Y ahora se encuentra en el Museo de Louvre, en Francia, París, Francia. Aquí, otra imagen de Baal que encontré en Google. Hermanos, él tiene su mano cerrada y arriba, y él probablemente tenía, si no me equivoco, relámpagos en su mano. Piensen, hermanos, Baal es el dios de los cananeos. Los cananeos asociaban los dioses con la lluvia. Entonces, ¿qué es más natural que eso? Es decir, Baal, según los cananeos, era daba la lluvia y los relámpagos para bendecir a sus adoradores cananeos. Muy bien. Y hermanos, piensen lo que ustedes saben sobre, por ejemplo, los salmos. ¿Qué los salmos dicen con respecto a los relámpagos? ¿A quién atribuyen los salmos el Dios de los relámpagos? ¿A quién? El Dios verdadero. ¿Por qué los salmistas adoran y cantan de Jehová como el Dios de los relámpagos? Parcialmente, los salmistas eran apologéticos. Ellos estaban defendiendo la fe verdadera. Disculpa, apologistas es la palabra. Ellos estaban argumentando por Dios siendo el Dios verdadero que entonces mandaba el relámpago y la lluvia para entonces bendecir a los habitantes de Canaán. Muy bien, hermanos. Pauso por un segundo. Obviamente yo tengo mucho más que compartir con ustedes, pero hay una inquietud, una pregunta hasta esas alturas, antes de continuar. Buenas noches, mi estimado Joe. Sí, ¿quién habla? El hermano Gaspar. Hola, Gaspar. Amado, Canaán antiguamente es todo el territorio que comprendía entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ¿correcto? Actualmente, ¿qué países estarían conformando el Canaán? Porque yo investigué que sería Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina con la franja de Gaza y Cisjordania. Pero la pregunta mía es, los palestinos. Ahora, la palabra palestino en la Biblia no está. Serían los mismos antiguos filisteos. Sí, mi hermano, estás haciendo una pregunta que es sumamente complicada y multidimensional. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué son las fronteras? Depende de qué año tienes en mente. ¿Verdad? Y hermano, en ese curso que estoy preparando ahora, vamos a ver que Génesis 15:18 revela el tamaño de la tierra que Dios había prometido a Abraham. Vean,
Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río, ¿qué? De Egipto hasta el río grande de Éufrates. Entonces, hermanos, todo el mundo tiene su definición de lo que sea políticamente correcto. Pero ¿sabe qué? Dios tiene su definición también, porque al final de cuentas, mi reino no importa. Lo que importa es el reino de Dios. Y él prometió a Abraham hace 4,000 años las dimensiones de la tierra prometida. So, estamos hablando de un río en la parte norteña, la mayoría de los eruditos especulan, que se llama el Arish, hasta el río Éufrates. Entonces, hermanos, el río Éufrates se encuentra en Jordán, Siria y Líbano. O sea, las fronteras entre Líbano e Israel no son los parámetros que Dios había prometido. So, un día Dios va a expandir las fronteras. Pero realmente, mis hermanos, siempre las fronteras y el tamaño del país está, o sea, creciendo o achicando. Hermano, podríamos, como vamos a ver en el futuro, decir lo mismo en cuanto a Jerusalén, porque muchos no se dan cuenta de que cuando hablamos de Jerusalén, hay que, por ejemplo, si me hubieras preguntado, ¿y qué es el tamaño de Jerusalén? Pues yo contestaría con la misma pregunta. ¿Qué Jerusalén tienes? ¿Qué siglo tienes en mente? Porque técnicamente hablando, hermano Gaspar, hay 3 Ajá. Jerusalén. Sí, sí. Muy bien. Hay, hermano, la ciudad de Jerusalén, hay una ciudad de Jerusalén que se encuentra dentro de esos gran morros. Pero ¿saben qué? Esos gran morros no son de la época de David y Salomón, no, ni Herodes. Son del siglo XVI, más o menos mientras Calvino, Lutero y la Reforma se desarrollaba en Europa. Un sheikh otomano, un musulmán, construyó los muros alrededor de Jerusalén. Pero esa Jerusalén se llama la ciudad antigua. Luego, después de 1948, ¿sí?, la ONU estableció el Estado moderno de Israel. Pero después, en 1900, por ejemplo, 67, hubo un ataque, Israel expandió. Luego, 1983, las fronteras cambiaban otra vez. Entonces, la pregunta con respecto al tamaño del país o de la ciudad depende de qué día de la semana. ¿Qué día de la semana? ¿De qué época? ¿De qué época? Y más recientemente, Gaspar, sí, hay fotos, hermano, de Jerusalén. La Jerusalén que David conquistó, según el texto de 2 Samuel 5, hermanos, esta ciudad fue enterrada después del tiempo romano. Y todo el mundo, literalmente, se le olvidó. O sea, ¿qué pasó? Jerusalén, la Jerusalén del Antiguo Testamento fue enterrada. Y todo el mundo comenzaba a pensar
y la tradición seguía que la ciudad antigua era la ciudad de David, o sea, del Antiguo Testamento. Y ahora sabemos, no. Entonces, la ciudad antigua tiene los muros de 400, 500 años. Pero la ciudad de David, que conquistó y tomó y confiscó de los jebuseos, esta ciudad literalmente se desapareció hasta más o menos el siglo XIX. Y hay un hombre que se llama Charles o Carlos Warren que descubrió la ciudad bíblica de David. Y él distinguió entre la ciudad antigua de los musulmanes y la ciudad antigua que David había conquistado de los jebuseos. Hermano, no sé si te confundí, pero lo que tú me acabas de preguntar es algo que realmente necesita 2 o 3, no, estoy mintiendo, 4 conferencias de 2 horas para realmente buenas noches. desarrollar eso. Gracias, Sí. gracias. Hola, José. José, no te escucho. ¿Cómo está, hermano? Habla José. Hola, José. Una preguntita corta, solamente por curiosidad. Dale. Yo había escuchado, no sé en dónde o leído, ¿qué tan cierto es que los israelitas nunca conquistaron por completo lo que le prometió Dios a Abraham? Sí es Excelente. cierto. Excelente. Excelente. Hermano, cuando leímos Josué, Dios por un lado dice que sí, ellos conquistaron la tierra prometida. Pero cuando llegamos a Jueces, nos damos cuenta de que la conquista no era completa, no estaba completa. Entonces la palabra deja una tensión. Los israelitas esencialmente, y Jueces 1 y 2 lo enseña muy claro, que los israelitas querrían erradicar a los cananeos de la tierra. Ellos deseaban, o sea, obtener la tierra menos que los cananeos querrían quedarse allá. Y eso crea una tensión que Dios realmente dejó allá. Y mi hermano José, esta tensión tiene su forma nuevo testamentaria también, porque en Cristo tú y yo somos conquistadores. Pero ¿por qué todavía tú y yo luchamos con el pecado? Por un lado, ellos tenían reposo, sí, pero por el otro, no un reposo completo. Y esta tensión, otra vez, tiene su versión ahora, mi hermano, porque tú y yo estamos en Cristo y tenemos un reposo que ellos no experimentaron, porque ellos no leyeron el Nuevo Testamento. Pero todavía, José, tú y yo luchamos con el pecado. Entonces tenemos un reposo, pero no como vamos a tener. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano. Muy bien. Gracias.
Sí, 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 sí. Y eso, José, hermano, lo que tú estás, esta pregunta como la de Gaspar, eso o sea, ilumina su habilidad o sea, a ambos hermanos, de pensar en cuán no complicada, pero cómo la palabra está cómo, mejor dicho, cómo la historia redentora se desarrollaba poco a poco y cómo eso esencialmente, que es la palabra que estoy, prefiguró la lucha que tenemos hoy día. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Israel, José, o sea, ellos entraron a la tierra prometida y consiguieron un reposo allá, pero no por completo, porque eventualmente los cananeos empujaron a los israelitas hacia las montañas. Y los cananeos, hermanos, ellos seguían controlando las rutas internacionales y podían crecer y aún tener o sea, conseguir el hierro y privar a Israel del hierro, ¿verdad? Para usar contra ellos y tenían los carruajes y privaban a los israelitas. ¿Ellos tienen reposo? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí y no. Sí, y no. A la vez. Y en Hebreos, mi hermano, lo que Dios hace en capítulo 3 y 4, hablando que ahora tú y yo hemos entrado en nuestro reposo en Jesús, que es gloriosamente más mejor que cruzar un río físico para poseer una tierra física. Amén, amén, paz. Amén, hermano, yo por eso. La Yeah. verdad no lo había visto así. O sea, no. Mm. eh, Tremendo la Ah, oh, tipología. José, gracias, Señor, que nos has dado la oportunidad de Sí. hablar y compartir el uno con el otro y o sea, cruce y polinación, ¿verdad? O sea, una Total. oveja, sí, 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 de una flor en Le Filadelfia pregunto a una una, flor en la costa norteña. Qué lindo. Y le viceversa. pregunto una cosa, hermano, pero, o sea, yo lo entiendo que si hacemos la, el tipo con nosotros, No, no, es no te evidente, entendí. Otra vez, repítemelo. sí, lo que usted acaba de decir, que así como los cananeos quedaron con esa tensión con los israelitas, así Wow, sí, vivimos sí, sí, sí. nosotros con este pecado remanente que tenemos que estar mortificándolo, etcétera. Muy bien, muy, muy, muy bien. Muy bien. Mi pregunta viene al caso de que yo pensaba si lo positivo era que ellos no habían alcanzado a conquistar todo. Ajá. Pensé yo, mi pensamiento fue, bueno, eso fue una desobediencia de Israel no haber conquistado por completo todo, Ujú. por querer dejar algo. Eso sí es, ese argumento es válido o, o no tuvieron responsabilidad en conquistar más, sino que eso, Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Nunca, nunca, como tú sabes, nunca hay una excusa para la desobediencia. Nunca. Tú y yo, amén, como Santiago dice, pecamos porque queremos, queremos pecar. total. Queremos pecar. No puedo decir, yo tengo síntomas de esquizofrenia y por ende peco. No, 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 no. La esquizofrenia me puede debilitar en un área, pero la Biblia dice en Santiago que alguien que tenga la esquizofrenia peca porque quisiera pecar. Sí, 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 sí. Entonces, hermano, Dios está redimiéndonos poco a poco. Otra vez, mi hermano José, ¿recuerdas lo que
consideramos sobre Génesis capítulo 1 con respecto a una pregunta que otro José me hizo. En Génesis 1, ¿qué tenemos? Dios no creó la tierra perfectamente a la vez. Correcto. Sí. José Aponte. Sí, era yo mismo. Gracias, hermano. Gracias. Sí. Gracias. Sí, José Aponte. No, más bien usted tiene gran memoria, la verdad. Sí, sería más grande si viera sus carros, ¿verdad? Viera sus carros. Pero sí, mi hermano, en capítulo 1, Dios esencialmente está revelando un plan que él poco a poco desarrollar. Y ese plan que él desarrolló, solo para repasar lo que dijimos, este plan era para su vasallo, Adán, y Jeva o Eva, ¿verdad? Y sus descendientes, a poco, como Pratt dice en su DVD del reino de Dios, poco a poco desarrollar, imitar lo que Dios había hecho durante la semana de la creación. Y como dijimos, en Egipto, Faraón no dejó que el pueblo saliera. ¿Y qué pasó? No en 6 días, sino alrededor, por medio de 10 plagas, Dios deshizo la tierra como subsiguientemente profetizó que habría según Deuteronomio 28. Ahora, cuando el pueblo, mi hermano Julio, cruza el Jordán y bajo el liderazgo de su comandante Josué, ellos conquistan, pero ¿qué pasó, mi hermano? Entre los factores que tenían, no tenían la población para establecerse. Debido a la falta de la población apropiada, ¿qué pasó? Los animales podían retomar el control de la tierra. Y los filisteos en la costa, y los cananeos. Y Julio, hermano, aquí vemos que Dios en su plan de redención no nos recreó en Cristo para ser Superman que apenas pecaría, sino como seres totalmente dependientes de Él ahora como cuando nos salvó. De hecho, mi hermano, los puritanos habían considerado ese asunto. Yo quisiera pecar menos, pero yo siempre peco en mente, actitudes, etcétera. Pero si yo fuera 1000 veces mejor, dependería de Dios tanto ahora como dependía de Él hace 40 años para salvarme de su ira y del infierno. Entonces, mi hermano Julio, Dios nos ha dejado con una tensión entre lo que ya tenemos, pero no todavía tengamos. Y Julio, una cosa más, los teólogos se refieren a eso como había citado en una ocasión. Ya no todavía. ¿Qué significa ya no todavía? Tú y yo, Julio, somos adoptados en Cristo. Amén. Amén. Pero la palabra dice que habrá otra adopción escatológica. Tú y yo ya somos justificados. Amén. Amén. Pero ¿por qué Pablo dice que fuimos justificados? Dios continúa justificándonos y Dios nos justificará. ¿Ya estamos justificados? Sí, pero todavía
hay otra fase de esta justificación que Él va a golpearnos con esta fase que una vez por siempre seremos justificados. Entonces, esta frase, mi hermano, ya no todavía podrías aplicar a esa pregunta de tú acabas de mencionar. Amén, amén. Ya le canto. Muchas ¿Está? gracias. Sí, mi hermano. Tremendo. Sí. Hermoso. Aleluya. Aldo, gracias por la paciencia, hermano. Tu pregunta y luego un receso, que nadie, o sea, que se duerma. Aldo, por favor, hermano. Comentario, pregunta. Hermano Joey, buenas noches. Buenas noches. Mira, Gracias, veo hermano. la cara. Muy bien. Hola, hermano. Hola, Hermano, yo hermano. quiero aprovechar para, bueno, me quedó muy, digamos que, no, No sin sabor, no te escuchamos otra vez. pero sí me quedó esa duda. Habló en relación a la clase pasada. Usted le respondió al hermano Gaspar. ¿Me está escuchando, hermano? Gaspar. ¿Sí me escucha bien? Sí. Usted le contestó a Gaspar cuando él mencionó que pudo haber sido otra población, Te pierdo, que hermano, eso te de pierdo. bendecir a Israel era... Hola, ¿me escucha mejor, hermano? Lo que pasa, de vez en cuando hay un eco, como si fuera algo de una película de Star Wars. Ok, hermano. ¿Me escucha mejor ahora? ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Tengo paciencia, que tengas paciencia y tarde o temprano vamos a entender el uno al otro. Ok, hermano. ¿Me escucha mejor ahora? No mucho mejor, pero sigue. Bueno, ok. En relación a que el pueblo de Israel, decía el hermano Gaspar, que pudo haber sido otra población, pero realmente el tema de bendecir a Israel o no, y usted ahorita que aclaró el tema de Jerusalén, pues yo quiero aprovechar como he entendido en los estudios bíblicos ¿Aprovechar de qué? realizados y como lo he entendido en el entendimiento, valga la redundancia, sobre sobre bendecir a Israel, dijo Gaspar, bendecir a Israel. Quiero aportar con lo que he entendido hoy que usted ha expresado sobre Jerusalén y los estudios Te perdimos. que he realizado de que, y en la lectura, que no es un sitio de geolocalización o Dolorosamente una te digo, localización geográfica de Israel. Al ser descendientes de Jacob, escuchan. Disculpa. No, Aldo, al parecer es un tema de interferencia. Sí, Seguramente hermano. es la conexión en la que usted está que se va y por eso le escuchamos un eco. Sí. Esta mañana estaba diciendo lo mismo a un maestro. Dije que es como si él tuviera la cabeza fuera de una ventana a 50 kilómetros por hora de la ventana de un carro y todo con el... Y alguien dijo, no, una comparación mejor es esta película de Star Wars cuando Darth Vader está con este eco. Disculpa, mi hermano Aldo, pero no te escuchamos muy bien. Trata otra vez, mi hermano, y si no sirve, después de nuestro receso, te pedimos otra vez que hable. Se congela. Yo creo que de pronto sin video, de pronto le funciona mejor el mejor. audio. Sí, trata, hermano. Trata, hermano Aldo, sin video. Muy bien, Aldo. Gracias. ¿Me escucha mejor? Mira, siempre se necesitan a los jóvenes para ayudar a los viejitos como yo, ¿verdad? Soy patético en cuanto a la tecnología. Gracias, José. Gracias, hermano José. No, de nada. Aldo, otra vez desde Gracias. Bueno, mira, hermano,
La clase pasada el hermano Gaspar nos comentaba sobre el tema de si era Israel, el tema de bendecir a Israel, ¿no? Usted le contestó pues que dijo que En cuanto a bendecir ese a era un tema que Israel, había que profundizar mi aprendizaje en los estudios bíblicos a Israel, sí. Y pues como hoy se trató el tema ahorita, usted le contestó sobre Jerusalén. En mi aprendizaje. oh, lo siento, mi hermano. Hermano Aldo, durante el receso, hermano, durante el receso, porque no te escuchamos, ¿podrías escribir la pregunta? Al hermano Gaspar, usted me corregirá, que entendido, hacemos parte de ese pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Hermano Aldo, no se le escucha nada. Nada, Aldo, nada. Hermano Aldo, si me escuchas, ¿le podrías escribir la pregunta a Jonathan? Que Jonathan la lea cuando regresemos de nuestro receso de 10 minutos. Listo, hermano, yo le escribo, tranquilo, avancemos. Gracias. Aldo, lo siento, mi hermano. Hermano, ¿podrías, no sé, desconectarte y luego conectarte otra vez? No sé si eso te va a ayudar. Más que eso, hay que preguntar a José Ponte. Muy bien. Muy bien. 10 minutos entonces, mis hermanos. Nos vemos pronto. Disculpen. Oh, llegué un poco tarde. Entonces, Jonathan, ¿recibiste una pregunta de la parte de nuestro hermano Aldo? No, no he recibido pregunta de parte de él. Muy bien, Aldo, cuando tengas tiempo, mi hermano, podrías compartir la pregunta con otro, o sea, otro hermano y que me comunique esta pregunta. Lo que quieras hacer, mi hermano. Sí, hermano, tranquilo, hermano Joy. Gracias. Pues, hermanos, entonces vamos a seguir con nuestro tema. Déjame dejar esto un poco abierto, que vea las manos. Muy bien, entonces, hermanos, a lo largo de las escrituras, Dios no meramente habla solamente para hablar, pero lo que Él dice tiene significado en cuanto a la generación original. O sea, otra vez, Baal fue un dios de los relámpagos, la épica cananea, ¿verdad? Habla sobre eso. Por ende, vemos a Dios como que el dios de los relámpagos. Entonces, los salmistas no solamente eran autores cuyos escrituras o sea, fueron inspiradas, sino también tenían un sabor apologético. Disculpen, esta palabra no sale esta noche. Apologético. Muy bien. Y apologético, otra vez, significa defender la fe. Ahora, mis hermanos, vamos a ver una imagen de una estela de Baal encontrada en el internet. Ahora, en esta estela, Baal está levantando sobre su cabeza un arma que Cotar, un dios artesano, le diseñó para que destruyera a Yam. Yam en hebreo es la palabra para
mar. El mar Mediterráneo es el Yam Mediterráneo. Muy bien. Entonces, vamos. Voy a compartir con ustedes una cita ampliada del sitio web del Museo del Louvre en Francia. Y síganme por, no sé, unos minutos y luego vamos a aplicar eso en una manera que va a abrir la mente. Aquí, según la cita del museo sobre esta estela, la decoración de esta estela arqueada muestra al gran dios de la tormenta, Baal. Tormenta, ¿qué significa? La lluvia. Baal blandiendo un garrote y clavando una lanza en el suelo. Una figura más pequeña, probablemente el rey de Ugarit, parece estar bajo la protección. Aquí es el rey de Ugarit. Parece estar bajo la protección del dios. Ustedes pueden ver a Dios como el formato que él protege y guarda y da a su rey en Jerusalén sabiduría para reinar, cómo le cuida de él. Y vean del formato bíblico a la copia idolátrica. ¿Ven? Muy bien. Esta estela, la más importante de las descubiertas en Ugarit, atestigua la producción generalizada de estelas en el cercano oriente, donde surgieron como un medio importante de expresión artística durante la edad del bronce final. Muy bien, continuando con la cita extendida. Un dios guerrero. La gran estela del Louvre tiene la talla en relieve de una figura masculina monumental en acción que se eleva sobre una figura mucho más pequeño de pie sobre un pedestal. El tocado con cuernos que lleva la figura principal indica que es un dios. Está mirando hacia la derecha con el brazo de derecho levantado por encima de la cabeza y blandiendo un garrote, el otro brazo extendido y portando una lanza cuya cabeza está clavada en el suelo mientras la vegetación brota en su eje. Él es el dios de la fertilidad. Incidentalmente, mis hermanos, en el antiguo cercano oriente, siempre los guerreros llevaban el escudo en la mano izquierda y el arma en la mano derecha. Es la costumbre. Es la costumbre. Por ende, por ejemplo, cuando uno entra a un portón, tiene que hacer, o sea, doblar a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque con los portones más desarrollados, si uno puede penetrar el primer portón y luego doblar a la izquierda, ¿qué pasa? Eso expone el lado derecho. Con el escudo aquí, según la costumbre, el lado derecho está expuesto al aceite, a los ladrillos, a cualquier cosa que los habitantes tratando de defender ciudad estén echando sobre los soldados
que han roto el primer portón, pero no el segundo. Aquí tenemos la copia idólatra con un arma en su mano derecha. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el texto de Éxodo sobre Dios? ¿De qué mano él usó o qué mano él usó para entonces redimir a su pueblo de Egipto? La mano derecha. Porque Dios está contextualizando, obviamente Dios no tenía brazos, pero como estaba contextualizando su salvación, como él dice en Éxodo, que él dice en Éxodo 14, Éxodo 15, 3. Jehová es un guerrero. Como es un guerrero, entonces él salva a su pueblo por su mano derecha. Interesantemente, Jesús está a aquel lado del Padre. El lado derecho. ¿Qué tiene que ver con las costumbres antiguo testamentarias y las costumbres? Sí, vamos a seguir. Entonces, el Dios lleva barba y dos largos mechones de cabello caen por debajo de sus hombros, de la cintura de sus taparrabos corto que está decorado con rayas, cuelga una daga cuya punta parece tocar la cabeza de la pequeña figura. Este último lleva una túnica larga adornada con trenzas que esconde sus brazos. Su pequeña cabeza redonda está desnuda. Déjenme, hermanos, encontrar un segundo. Voy a copiar esto que ustedes sigan viendo. Muy bien. Sí. Entonces, mientras esté leyendo, ustedes pueden seguir viendo la imagen. Vamos. Muy bien. El Dios lleva barba, ¿sí? Y dos largos mechones de caballo caen por debajo de sus hombros, de la cintura de sus taparrabos corto, que está decorado con rayas. Sigan viendo la imagen. Cuelga una daga cuya punta parece tocar la cabeza de la pequeña figura. Este último lleva una túnica larga adornada con trenzas que esconde sus brazos. Su pequeña cabeza redonda está desnuda. El pedestal sobre el que se encuentra es un altar con cuernos, más pequeño y menos ornamentado que el que ocupa la figura principal. Este altar consta de 2 grados rectangulares con esquinas salientes, cada una decorada con una doble línea fluida de grosor desigual. Poco más, hermanos. Hoy en día se acepta en general que esta escena muestra al dios Baal desatando una tormenta desde el club que blandía en la pose tradicional de los dioses de la tormenta adorados en todo el Levante. ¿Qué es el Levante? Palestina y Siria. El dios griego, Zeus, y el dios romano, Júpiter, adoptarían más tarde la misma pose y atributos. La bella metáfora visual de la lanza transformada en planta es una alusión a los efectos beneficios de la lluvia producida por las tormentas. Generalmente se piensa que la pequeña figura que se agacha entre el dios y su lancha
es el rey de Ugarit, con traje ceremonial. Hermanos, pausen por un segundo. Hasta 1928, la iglesia no podía disfrutar de los descubrimientos arqueológicos que nos ayudan a entender por qué Dios está contextualizando su palabra como lo hace. Hermanos, el privilegio que tú y yo tenemos para poder leer eso, y estoy copiando, por favor, estoy copiando esta imagen, again, que ustedes la vean. Ok, muy bien. Sí, aquí. Como el Dios se le ha mostrado colocado sobre un altar como alusión a su papel de oficiante en las ceremonias, los motivos tallados en el altar de 2 niveles en el que se encuentra el Dios son más difíciles de interpretar. Está representada la monstruosa serpiente que causará la muerte de Baal sobre las olas talladas del océano, o es el horizonte de las montañas que rodeaban el reino de Ugarit, protegido por Baal, cuyo hogar está en los confines del monte Safón. Y hablamos de monte Safón, que significa la parte más norteña. Muy bien. Ahora, otra vez. Continuando un poco más, mis hermanos. La estela que representa al dios de la tormenta, Baal, es la más grande y la más significativa de las estelas descubiertas en Ras Shamra. O sea, estamos hablando del área de Ugarit. ¿Okay? Cerca de Turquía. Fue encontrado junto con los 8 no lejos del templo al que dio su nombre. 4 fueron descubiertos cerca del templo de Dagón y otros 10 en varios lugares de la ciudad. Por lo general, más amplias hacia la parte inferior, las estelas estaban rematadas con un arco o una pirámide y tenían una parte inferior que estaba hundida en el suelo o una base ancha que formaba un conjunto de escalones. La comparación con las estelas excavadas en otros sitios sirio-palestinos, el Levante, ¿verdad? De la edad de bronce. Edad de bronce realmente es antes de Saúl y David, más o menos 1000 años antes de Cristo. Entonces, déjame otra vez, la comparación con las estelas excavadas en otros sitios sirio-palestinos de la edad del bronce, como Biblos, Gezer o Hatzor, indica que la estela era una forma importante de expresión religiosa en el Levante. Podría tener un nicho tallado como en Biblos, una ciudad en Líbano actual, estar decorado con motivos astrales o, como es el caso con los más destacados ejemplos, representan una escena ritual o una deidad. Si Baal está parado sobre las olas del mar, luego consideremos lo que David tiene que decir al respecto en Salmo 29, 3, 10 en el contexto del Salmo entero. Hermanos, ahora vamos. Yo edité esta imagen. Quiero que ustedes vean aquí. Ustedes vean, parece como que montañas, es lo que unos especulaban, pero hay otro especular. Parecen olas del... ¿Parece como qué?
Olas, olas. Excelente. Ahora estás pensando como alguien que esté de pie en las sandalias de la audiencia original, viendo la Biblia a través de su cosmovisión. Excelente, hermano. Ahora, algunos eruditos creen, como Tremper Longman sugirió una vez en una conferencia, que Baal tal vez esté parado sobre las olas del mar. La piensen, mis hermanos. Si es así, se puede comprender lo que David confiesa en este salmo en general. Salmo 29. Now, piensen, mis hermanos. Baal, como dijimos, es un dios del orden. Había dioses del caos. Los dioses del caos siempre estaban tratando de deshacer y arruinar lo que los dioses del orden habían establecido. Entonces, el mar, mis hermanos, para el antiguo cercano oriente no representaba el deseo de los sueños de una linda vacación. Ustedes saben, muchos hermanos, en Cartagena, yo estuve en Cartagena y también Barranquilla. En Cartagena, ustedes tienen un hotel tras otro, kilómetro tras otro, allá en la orilla. ¿Por qué? Hoy día, nada es más lindo que poder ir a su costa norteña por una semana viendo el mar de una ventana. Pero no hace 2000 años, no hace 3000 años. No, de hecho, mis hermanos, ustedes recuerdan que el punto de la orientación era que en el oriente y el mar Mediterráneo estaba en el occidente. Entonces los habitantes, los cananeos, veían a Baal y oraban que él fuera soberano sobre la destrucción de los dioses de los mares. Ellos creían que los dioses de la anticreación moraban en los mares. Y por ende ellos pusieron su fe en Baal, que él suprimiera, que él debilitara a Yam, el dios mar, que Yam no destruyera la propiedad, o sea, las cosas, etc. Entonces, hermanos, piensen, las olas aquí son ¿qué? Por debajo de los pies de Baal. Now, vamos a entonces leer Salmo 29, 3 y 10. Y que ustedes, hermanos, piensen como apologistas. Voz de Jehová sobre ¿qué? Las aguas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Voz de quién? Baal, el dios imaginario, idolátrico. ¿Sobre qué? El mar. ¿Ven lo que David está haciendo en Salmo 29? David es apologista. Voz de Jehová, no de Baal, cananeos, sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. ¿Ustedes recuerdan la imagen de bronce que acabamos de ver? Baal supuestamente tenía sus relámpagos en su mano derecha. Pero ¿quién David dice es el Dios verdadero y viviente que realmente truena?
el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. ¿Qué significa? Pues versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová sobre el rey para siempre. Todas las tribus del antiguo cercano oriente sí tenían sus explicaciones del diluvio. Obviamente, o sea, el récord de Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9 es la verdadera, o sea, historia. Y los demás eran ¿qué? O sea, mitos idolátricos para robar a Dios de su gloria. Entonces, vean mis hermanos, que Pablo dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Muy bien. Ahora, vamos a leer Salmo 29, que ustedes vean esos dos versículos en el contexto más amplio. Tributar a Jehová, hijos de los poderosos. Dad a Jehová, no a Baal. Dad a Jehová. No la mayoría de la gloria, sino la gloria. No la mayoría del poder, sino y el poder. Dad a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorad a Jehová en su hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las aguas, muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quiebra los cedros. ¿Qué cedros? Los cedros, aquí dice, quiebra Jehová los cedros de Líbano. Muy bien. Líbano al norte de Israel tenía montañas y producían debido a la gloria del Señor los árboles de cedros más lindos y todo el mundo quería los árboles de, o sea, la madera de los cedros para, por ejemplo, construir los palacios. De hecho, mis hermanos, vemos cabezas de columnas en Jerusalén, en el Nahal Kidron, o sea, y ellos obviamente cayeron allá cuando el palacio de los reyes de Judá fue destruido en 586. ¿Por qué hay columnas cuyas cabezas son de Líbano? ¿No? Ustedes recuerdan que David tenía una relación con ellos al norte y David podía conseguir los cedros para construir su palacio. Sigo, mi hermano, sigo. Los hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de toros salvajes. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Hermanos, llamas de fuego, ¿qué es eso? Relámpagos. Hermanos, otra conexión. Primera Reyes 17. ¿Qué Elías dijo del Monte Carmel? Empapen el altar. Empapen. No es suficiente agua. Dale más agua. Échale más agua. ¿Y qué pasó? Dice que el Señor mandó su fuego. ¿O qué es el fuego? El relámpago. Elías era apologista. Entonces David, aquí, ¿verdad? Probablemente daba forma
a la manera en que Elías pensaba sobre eso. ¿No? Voz de Jehová que derrama llama de fuego, no Baal, Dios. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Kadesh. Kadesh es donde Moisés mandó a los 12 espías, ¿no? En el desierto de Judá. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo. Todo proclama su gloria. Aquí otra vez, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con shalom. Muy bien. Aquí, mis hermanos, una imagen del monte Zafón desde Turquía. Estamos en el norte mirando al mar Mediterráneo con esta montaña allá en el sur. Al otro lado es donde se encuentra Líbano y luego Israel. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a terminar aquí y la próxima vez que nos veamos, vamos a unir todo esto y seguir con nuestro estudio. Ahora, hermanos, pauso para abrir el foro. Yo terminé un poco más tarde esta noche. Otra vez, hermanos, les recuerdo, antes de que ustedes hagan las preguntas, les recuerdo que este sábado no habrá clase. El lunes que viene tampoco habrá clase. El jueves, en una semana, no habrá clase. La próxima clase será no este sábado, sino el próximo sábado. Es decir, en 9 días. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios? No les detengo toda la noche, pero si hay 1, 2, 3 preguntas, con mucho gusto quisiera tratar de estimular su pensar. Primero, si no hay preguntas, ¿alguien podría decirme si estaba claro o si los dejé en las nubes de Jehová? Muy hermoso, hermano Joey, muy hermosa esa orientación de la palabra. Aldo, estás más claro que el relámpago ahora. ¿Qué pasó? Ahora te escucha como si estuviera en el cuarto conmigo. Gracias, hermano. Mira. Sí, claro que sí. Como si estuviera al lado mío. Hermano, entonces dame esa pregunta. Si Qué bueno, la hermano. tienes. Gracias, hermano. Yo analizaba el comentario la clase pasada del hermano Gaspar en relación a que ¿Cuál? cuando se refirió a Israel, que topográficamente, cuando Dios dice en la Biblia que hay que bendecir a Israel, pudo haber sido otra nación. Pero en sí, pues, yo analizaba esa pregunta hoy con su comentario, además, su explicación sobre Jerusalén y los estudios hechos de la Biblia, la lectura bíblica, pues que así lo he entendido. Quería pues apoyar porque usted en la respuesta que le dio al hermano Gaspar fue que es un tema bastante largo para polemizar sobre él. Pero yo no será quise suficiente. hoy traerle, sí, pienso yo que en aras de que como hermanos demos un estudio de este Antiguo Testamento muy transparente a la luz de Dios y a la luz del Espíritu Santo. Quisiera dar mi posición en relación a ese comentario del hermano Gaspar. Y en mi entendimiento, Israel es el pueblo como tal, que fue bendecido como hijo de Jacob, como hijo de Isaac, y que siendo Jacob y Esaú, pues el que recibió la bendición fue Jacob, llamado Israel. Hoy
podemos estar en cualquier lugar del mundo, podemos estar el pueblo remanente, podemos ser gentiles, podemos ser judíos, lo que Dios quiera, pero a la luz de Dios, si seguimos a Cristo, a Jesucristo, haremos parte de ese pueblo remanente, no importa topográficamente o su geolocalización, pero somos de ese pueblo bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Ahora tú y yo no necesitamos ir a Jerusalén 3 veces cada año para adorarle y sacrificar Amén. animales representando a nuestras familias. Gracias, Señor, ya en vez de necesitar visitar al monte Sion, Dios se encarnó, el templo se encarnó y realmente mora en nosotros. Entonces, no importa dónde vayamos. Amén, amén, hermano. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Y por ende, mi hermano, considerando que el Santísimo, que solamente el sumo sacerdote pudo entrar una vez al año, ahora cuando te veo, el Santísimo se encuentra en ti y se encuentra en mí. La primera vez, mi hermano, Aldo, yo viví 10 minutos del templo, o sea, el muro occidental. Yo, 10 minutos. La primera vez que pasaba, o que yo vi ese morro, la mandíbula se cayó y casi en el cemento, ¿verdad? Tocó. Y pensé, ¡ah! Dios, de todo el universo, de años luz, tú escogiste este lugar para morar aquí hasta hace 2000 años. Y luego el Espíritu Santo me dijo, sí, pero ahora, mi hijo, yo morro en ti. Y entonces mi mandíbula, o sea, no pude dejarla arriba. No había una voz audible, pero o sea, es un conocimiento de las escrituras hace 30 años. Sí, el Dios me dice que ya vive, ya mora en mí. Y mora en mi hermano, en Aldo, en la costa norteña de Colombia. Aleluya. Muy bien. Algo más, Aldo. Mientras... Amén, hermano. Muy ok. hermosa su respuesta, muy clara. Amén. Toda Aleluya. gloria y honra a nuestro Señor Jesús. Aleluya.